Amigos de Bolivia y el mundo, soy Catherine Homegard, agregada cultural de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, y tengo el gran placer de darles la bienvenida a nuestra primera sesión de Cine Club Online. Algunos de ustedes ya saben que durante un par de años tuvimos ciclos excelentes de Movie Nights en la Cinemateca Boliviana, donde una vez al mes presentábamos todo tipo de películas con gran asistencia del público y otras lindas actividades. Como este año nos quedamos a medias con nuestras Movie Nights por la causa de la pandemia, ahora estamos retomando el cine de una manera un poco diferente, a través de este Cine Club Online, donde podemos analizar y dialogar sobre buenas películas estadounidenses y así continuar disfrutando el séptimo arte. Vamos a tener este Cine Club Online cada 2 semanas, así que los esperamos siempre. Gracias por conectarse con nosotros y por participar en esta actividad. Ahora deseo presentarles La La Land, la película que nos toca hoy. Hemos escogido esta película porque en Bolivia esta semana estamos disfrutando de una versión online del Festival Internacional de Jazz o FestiJazz. Así que esto es en honor al jazz. Esperamos que disfruten de esta actividad. Muchos saludos y cuídense mucho. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos al Cine Club Movie Nights. Esta noche vamos a hablar sobre la película La La Land de Damien Chazelle de 2016. Estamos en la compañía de Claudio Sánchez, que es crítico de cine, y de Elizabeth Carrasco, que es encargada de documentación de la biblioteca en la Cinemateca Boliviana, ¿no? Entonces, bienvenidos, muchas gracias por su presencia. Y empezamos contigo, Claudio, por favor. Gracias por la invitación. Definitivamente es un gusto poder compartir algo más sobre cine con ustedes. Es lindo recuperar un espacio de debate. Creo que la pandemia nos ha permitido también eso, encontrarnos y que sea una buena noche de cine entonces. La La Land es una película importante porque va a recuperar el género del musical en una manera especial, en una manera también interesante, porque lo hace desde un lugar y desde un tiempo determinado, que es una crisis en Estados Unidos sobre la nacionalidad, sobre los nacionalismos. Entonces, es una película que dialoga con su propia historia cinematográfica, con la historia de los estudios cinematográficos, que se encuentran en una de las orillas, en una de las costas, la costa oeste en este caso, en Los Ángeles, pero que tiene su punto más alto en la costa este, en Nueva York, ¿no? Nueva York es el sinónimo de el musical. En este caso, para dejar muy en claro, la película va a comenzar justamente en una autopista que está absolutamente atiborrada de autos, en la que nada parece moverse y entonces los personajes empiezan a presentarse como tal y a diseñar un poco y perfilar esta historia de amor que es en realidad de lo que se trata La La Land. Esta historia de amor además va a poner en escena las maneras clásicas del musical norteamericano a través de secuencias en las que, por ejemplo, la paleta de color hace referencia a estados de ánimo, en que los personajes nos están diciendo algo más y el director sabe exactamente qué está buscando decir. También hay esta idea del diálogo con el musical escénico en planos que justamente evitan el fondo, ¿no? Es como si estuvieran en escenarios creados para esto. Entonces también hay un respeto por la forma más tradicional del musical. Lo que consigue La La Land es una temporalidad que la convierte casi en un clásico del cine contemporáneo.
esta atemporalidad permite que uno pueda perder la identidad del tiempo justamente o de la época a partir de los elementos que utiliza para narrar su historia. Esta película dialoga con partes esenciales de la cultura norteamericana como el jazz, por ejemplo, y lo hace de una manera que conquista al espectador a partir de la creación de identidades culturales que justamente van cerrando el concepto de la estadounidensidad, llamémosle así, o de la norteamericanidad, también podríamos llamarle de esa manera. Son herencias culturales con las que dialoga el propio cine como elemento de generación de identidad a partir de su Star System desde Hollywood, en el que la sociedad se siente identificada con los actores y los personajes, o la música misma, en la que también la sociedad empieza a identificarse como algo propio, algo definitivamente una de las representaciones más importantes de lo norteamericano. Entonces, La La Land llega en un momento en el que se replantea el sentido de lo norteamericano, se vuelve a pensar en qué es lo que se quiere como país. Los musicales en general tienen un discurso político muy comprometido con sus momentos, con sus épocas. Ahí West Side Story, por ejemplo, es uno de los ejemplos históricos más importantes, este Amor sin barreras en Nueva York, justamente, con los puertorriqueños ahí queriendo ser parte de los Estados Unidos. Una película que integra además no solo una historia, sino una camada de artistas importantes en las que, por ejemplo, la música está hecha por Bernstein, que es uno de los grandes compositores norteamericanos contemporáneos. La narrativa que tiene La La Land recurre justamente a la oralidad como todo musical, y eso también permite que recuperemos algo, sobre todo en los públicos que son latinoamericanos, que no necesariamente tienen imagen, sino que tienen justamente esta tradición oral de contarse las cosas. Entonces, La La Land me parece un ejemplo destacable del último tiempo dentro del género y, por supuesto, una película que merece ser vista. Creo que con eso podríamos empezar. Muchas gracias, Claudio, ¿no? Tienes mucha razón en en lo que nos has compartido, ¿no? Ahora, los musicales, ¿tú crees que los musicales apelan sobre todo La La Land, ¿no? Que se ha dado después de bastante tiempo de no verse un musical en Estados Unidos en el cine? ¿Crees que apela a la nostalgia de la época dorada de los musicales? No sé, un No poco. sé si a la nostalgia, sino a una vigencia. No creo que el musical haya sido olvidado. Creo que tiene referentes indiscutibles dentro de la historia del cine, que hay grandes películas musicales, así como hay grandes westerns, como hay grandes dramas. El musical tiene un lugar de privilegio dentro de la historia del cine. Entonces, lo que hace más que hacer un ejercicio de nostalgia es reinventarlo. Y lo reinventa desde su tiempo. Y por eso mismo te planteaba esta coyuntura social y política de los Estados Unidos en el momento en el que se estrena la película, ¿no? Entonces me parece muy interesante porque está dialogando con la propia tradición cultural de los Estados Unidos. Ahí hay algo que también es fundamental. No lo está haciendo por hacer, no está inventando nada, sino que está recurriendo a algo preexistente y algo que el público conoce, algo con lo que el público está familiarizado. También recupera un poco ciertas formas del cine familiar con un argumento un poco más elaborado,
que tiene a su gran exponente con Disney, ¿no? Con los estudios Disney. Entonces, es tal vez una forma que podríamos encontrar para hacer una comparación. El musical puede ser lo que para nosotros como latinoamericanos es el realismo mágico. El realismo mágico norteamericano puede ser en el cine el musical, porque tiene estos componentes de lo fantástico, de lo extraordinario, de la supremacía del amor sobre todo aquello que está combatiendo siempre o está como el enemigo o el mal. Entonces, por eso me parece también interesante, ¿no? Incluso retomo algo que había planteado hace un momento, estas paletas de color, ¿no? Estas paletas de color, de alguna manera, dialogan con esa manera del realismo mágico latinoamericano. No han envejecido en algún caso, sino que se han estado reinventando continuamente. Sí, tienes mucha razón, ¿no? Y me parece muy, muy interesante, ¿no? Que es hablar sobre el realismo mágico. Me parece una forma genial de poder apreciar ese tipo de películas, ¿no? Porque a veces las vemos mucho desde la realidad, cuando lo que deberíamos hacer es verlas desde la fantasía, ¿no? Desde ese realismo mágico que dices, y así poder ingresar en este mundo, ¿no? De los musicales, donde la gente sale de sus autos y baila encima de los autos, donde no sé, la gente baila en las calles, canta, ¿no? Entonces me parece muy, muy interesante lo que acabas de decir. Muchísimas gracias, Claudio. Eli, por favor, tu intervención. Sí, yo quería como, claro, bibliotecaria en realidad, un poco referirme al contexto, no tanto histórico, pero sí, digamos, el contexto que está afuera, digamos, de la industria, del creador, del inventor del que es el musical y que es el cine norteamericano, y hablar un poquito, digamos, de esas otras cositas que han habido en el mundo y que es, por ejemplo, el cine en Europa. Pensaba en un par de nombres de películas británicas, por ejemplo, y está entre las mejores, que es The Rocky Horror Picture Show, que es una película que rompe esquemas, es con música rock, pero rompe todos los esquemas posibles y llegó a ser un parámetro. Estoy pensando en las películas de los Beatles, que igual fueron muy británicas, pero que fueron mundiales. No son películas tan elaboradas, digamos, como, no son musicales, y son películas de música. Y películas, por ejemplo, adaptaciones de algunas obras de Andrew Lloyd Webber. Ahí está Los Miserables y está El Fantasma de la Ópera. Pero obviamente ahí sí entra la parte norteamericana, que es la que le da toda la parte financiera, la estructura y todo para hacer estas maravillosas películas. En las películas europeas estoy pensando en una película que es muy particular, que es Bailar en la oscuridad, Dancer in the Dark con Björk, de Lars von Trier. Hablar de Saura y su primera trilogía de flamenco, Carmen, Amor Brujo y Bodas de Sangre, en las que ponen, digamos, en el escenario mundial el flamenco. Una de esas películas fue nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera. Creo que ganó muchos premios. Después películas como la australiana Priscila, la Reina del Desierto, en la que vuelve a remover y hacernos acordar que existe ABBA, y con Mamma Mía de alguna manera se vuelve a sentar la presencia de ABBA. Y otras películas, digamos, qué sé yo, como estoy pensando en películas norteamericanas, sí, pero que llegan a ser un poco unos parámetros y que a partir de esas películas se comienzan a hacer otras más porque funcionaron, pero son películas como primeras, digamos, en romper ciertos igual esquemas un poquito políticamente incorrectas. Y es que, por ejemplo, los Blues Brothers, que es con John Belushi y con Dan Aykroyd,
en la que es una especie de road movie en realidad, musical, y que tiene o sea, músicos como Aretha Franklin entre los actores, digamos. Y pienso, por ejemplo, una gran producción que es Moulin Rouge o qué sé yo, no sé. Hay muchas películas que para mí son fundamentales porque son películas que las puedo ver una y otra vez y las disfruto totalmente. Y una anécdota, ¿no? Estaba pensando en una película que ha sido muy interesante en su momento, que es Víctor Victoria, y encontré una información que decían que es una película del 30 y que es alemana, y que la película que nosotros vimos con Julie Andrews es un remake. Entonces, ese es un caso muy raro, muy extraordinario. Y luego películas francesas, por ejemplo, como Los Paraguas de Cherburgo con Catherine Deneuve y Las Señoritas de Rochefort, en las que hay la participación del bailarín de West Side Story, que es George Akiris, y creo que ayuda con el tema de coreografía, está metido ahí en Las Señoritas Jim Kelly. Y finalmente quisiera hablar de un director británico que hizo unas películas muy extrañas. La película probablemente más famosa que él tuvo fue Tommy, que llevó al cine un musical, una ópera musical con actores que eran muy conocidos, muy requeridos, que estaban, digamos, en la cúspide del éxito en ese momento. Los músicos de The Who, está Elton John y están varios otros más. Y luego se dedicó este director, Ken Russell, a hacer películas sobre músicos clásicos. Tiene una película en la que está Wagner, no me acuerdo ahorita cuál de las películas. Tiene The Music Lovers, que es una película sobre Tchaikovsky. Tiene Lisztomania, que es una película totalmente loca sobre Liszt. Y tiene un par más que son musicales, pero son películas realmente muy raras. No son películas cantadas, son exaltaciones de músicos que hicieron, o sea, de grandes artistas que hicieron esta música que nos conmueve, que es, no sé, que es la música, digamos, que todavía sigue siendo parámetro de creación. Entonces, para mí son realmente ciertas cosas que están un poco fuera de la corriente. Y no quiero olvidarme de una serie de documentales que hizo sobre música Martin Scorsese, sobre el blues. Lo que él hace es producir, son creo 6 o 7 películas en las que, por ejemplo, una de las películas la dirige Clint Eastwood y si no me equivoco, sí, lo que hace Clint Eastwood es un documental sobre el blues en piano. Hay otra película que dirige un director británico, ahorita no me estoy acordando el nombre, y es en realidad la ida y vuelta del blues. Y lo que dicen en este documental es que, por ejemplo, lo que hace el blues estaba un poco, ahora que estamos cerca del Festi Jazz, estoy pensando en blues, lo que pasa con el blues es que era una música que estaba de alguna manera oculta. No era una música que era de consumo masivo. Y vienen los británicos, les gusta la música y la comienzan a interpretar en Gran Bretaña. Entonces, músicos blancos o sea, van a Estados Unidos, interpretan y lo que hacen es darle el valor que tenía esta música fantástica, maravillosa que tiene Estados Unidos. Y es una especie de retroalimentación que está en estos documentales que ha hecho Martin Scorsese, pero creo que no sé si han sido muy difundidos, creo que no tanto, pero valen la pena si tienen la oportunidad de verlos. Son diferentes aspectos del blues que es igual una música de alguna manera como semilla de otra. Cito.
Muchísimas gracias, Eli. Es muy interesante lo que nos dices, ¿no? Sobre este desarrollo de las películas musicales, de las películas sobre música en Europa, ¿no? Eh, Me hace recuerdo por ejemplo, bueno, bueno, mi hijita, ¿no? Que ha descubierto ABBA gracias a Mamma Mía, ¿no? Entonces, y hasta ahora es uno de sus grupos, los grupos que más escucha, ¿no? Le encanta, ella tiene 19 años, pero bueno, le encantaba, ¿no? Y sin embargo, ¿no? El cine, los musicales se han dado prácticamente con el inicio del sonido, ¿no? En las películas. Em, em, por ejemplo, ¿no? En El cantante de jazz, ¿no? Que ha sido la primera película hablada y con algunos momentos musicales. Y también con Melodías de Broadway en 1929, que es una de las primeras películas musicales que ha ganado el Oscar a Mejor Película, ¿no? Y ahí es donde se va generando se va posicionando, digamos, el musical como uno de los géneros favoritos junto con los dramas y, no sé, de los westerns, ¿no? Eh, y bueno, en los años 50 se va dando lo que es la era dorada de los musicales, con Singing in the Rain, Alta Sociedad, West Side Story, My Fair Lady, y bueno, muchas más, ¿no? Que se van dando. Hay una explosión, digamos, ¿no? De los musicales en el cine. No sé si tienes algo más para agregar, Claudio. Sí, claro, estas creaciones del musical son también interesantes porque dialogan con la alta cultura europea, lo que decía la Eli, de que hay musicales europeos, sí. El musical norteamericano dialoga con la tradición literaria europea más clásica. Por ejemplo, el West Side Story es una versión de Romeo y Julieta de Shakespeare. Por ejemplo, Rent es una versión de La Bohème como una ópera. Entonces, el musical está dialogando siempre o como eslabón entre la cultura popular de masas y la alta cultura, que también eso es algo muy, muy interesante, ¿no? No es la reivindicación de un género de élite, sino que es la reivindicación del cine como espectáculo de masas. Y por eso también la música es tan importante en estas representaciones, porque lo que hace es justamente acercar a públicos, audiencias mayores, discursos que de otro modo no llegarían. Entonces, lo que hace el cine norteamericano es justamente pensar en el cine de masas, el cine para grandes audiencias. Y el musical es una de esas herramientas que ha tenido el cine de los grandes estudios para conseguir esto. Creo que eso cierra un poco lo que decía la Eli en su intervención sobre el mundo europeo. Creo que el musical, justamente norteamericano, recupera el sentido de la alta cultura europea y la convierte en algo mucho más digerible, si se quiere, y mucho más accesible a grandes. Muchas gracias, Claudio. Sí, Eli, por favor, tal vez algo más. Sí, quería adelantar un poco. Tenemos un invitado después que es Fabricio Ferrufino. Ferrufino. Él es un actor, coreógrafo, bailarín que ha participado en varias puestas en escena de musicales acá en Bolivia. Entonces nos va a contar su experiencia, desde su experiencia como bailarín. O sea, realmente es una cosa muy interesante que él nos va a compartir y ir adelantando un poco eso, ¿no? Y no sé, creo que me he colado, digamos, en esta charla porque soy una fan de los musicales y bueno, eso. Gracias, más bien. Hola a todos, mi nombre es Fabricio Ferrufino, soy bailarín, coreógrafo y director.
de Coda Compañía Contradanza y una escuela de jazz dance que lleva el mismo nombre. También dirijo junto a mi esposa Adriana Burke Brío Centro Artístico, que es un centro especializado para la danza. Bueno, estoy muy feliz de estar compartiendo con todos ustedes sobre los musicales, que es un tema muy específico del cual hablaremos hoy día. Un poco en cuanto a mi experiencia en musicales como bailarín, vengo trabajando dentro del estilo de jazz dance ya son 17 años, voy a cumplir 18 años en este campo. He podido incursionar en muchos de los estilos que maneja el jazz dance, de los cuales los musicales son muy parte de ellos en la parte de danza. Sabemos que los musicales tienen una combinación perfecta entre la danza, la actuación y el canto. Creo que he podido incursionar en los tres campos, específicamente en el tema de los musicales. Ahora mismo soy director y cofundador junto a Leonel Francese de F&F Arte, que es una productora de musicales, de espectáculos artísticos en especial. Nosotros nos dedicamos a hacer las audiciones, el montaje y la producción y, bueno, el producto final que son los musicales en el teatro, con todo en base a talento boliviano. Hacemos una serie de audiciones, de escoger a los personajes. Antes nosotros trabajamos en la producción, en la preproducción de la parte artística, que son los guiones, la puesta en escena, qué es lo que queremos de nuestros actores, de nuestros bailarines. Entonces, creo que son ya desde el 2010 que trabajamos, son 10 años en producciones de musicales en nuestro país. Hemos podido viajar con los musicales, hemos podido mostrarnos de una manera muy profesional en el territorio boliviano y eso nos tiene muy felices como productora. Son 10 años que avalan la calidad de nuestro trabajo. Hemos hecho musicales como Jesucristo Superstar, Chicago, El Hombre de la Mancha. Hemos podido plantear propuestas muy exigentes y bueno, creo que hemos estado muy contentos con los resultados, ¿no? Como bailarín siempre he estado, o sea, hasta que no decida retirarme, creo que siempre he estado trabajando en función a eso, siempre he estado capacitándome, retroalimentándome. Creo que para un artista siempre es bueno seguir buscando. He podido viajar a Argentina, que ha sido un lugar donde me encanta ir para retroalimentarme. Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos. Creo que un artista tiene el deber, y más aún cuando es un agente en su país de trabajo, de seguir expandiendo y tratando de que la cultura crezca, sea más evidente en nuestra sociedad. Creo que tenemos ese deber y esa responsabilidad como artistas, ¿no? Entonces, pienso que como bailarín siempre he estado en la búsqueda de seguir en forma, de seguir trabajando corporalmente. Y bueno, creo que todo es un complemento. Hay un tiempo donde uno trabaja mucho como bailarín, pero también ahora estoy en esa etapa de dirección con la productora artística, con Leonel. Y siempre hemos terminado muy felices, tanto por la respuesta del público, porque siempre hemos terminado con un público de pie. Creo que hemos sido muy sinceros en nuestra puesta en escena, hemos manejado mucha verdad, hemos sido muy minuciosos en el escoger a los actores, a los bailarines, porque deseamos que todo sea un complemento, desde las luces, la escenografía, el vestuario, más la puesta en escena sea un todo y que el público pueda ver ese proceso. Es muy evidente cuando el público ve algo que tiene un proceso, que tiene una base estable, un cimiento claro de ese proceso, de ese trabajo. Es muy claro ver en escenario también algo muy improvisado.
Creo que nosotros hemos sido muy minuciosos en el planteamiento de nuestro trabajo como un todo, ¿no? Desde la parte de la producción ejecutiva, la producción artística, el pre y el post de la función igual. Creo que el público se ha podido llevar siempre de nuestra parte un trabajo de calidad, ¿no? Eso es un poco en cuanto a nuestra experiencia, a mi experiencia como bailarín, como director y coreógrafo de los musicales. En mi opinión, en cuanto a las películas musicales, creo que siempre son un hit, creo que siempre son planteamientos interesantes, más allá de que a ciertas personas les guste o no les guste, creo que siempre son un referente de algo. Hay películas extraordinarias como Cabaret, Chicago, Grease, Hairspray. Son películas que, o sea, musicales bien enfocados como Cats, Chorus Line. Son películas que te dan referente a lo que viene después, es una referencia. A partir de eso tienes como tu primer, aparte de que uno le ponga su esencia, cambia algunas cosas en la parte actoral o coreográfica, creo que es el punto de partida de muchas puestas en escena en todo el mundo. Creo que por la ficción que se maneja, o sea, por toda la magnitud que manejan los musicales en las películas, creo que te da mucho aire a creación, a cómo lo puedes plantear. Obviamente el planteamiento en puesta en escena en un teatro es muy diferente a cómo se puede plantear cinematográficamente. Entonces creo que es un punto de partida clave para que muchas otras personas puedan replicar eso en un teatro. Te da muchas opciones para crear, para volar, para ver los modos de crear diferentes tipos de escena, las luces. Entonces, por dónde guiarte un poco sobre el tema actoral. Igual en la parte coreográfica se puede abordar un poco más profundamente. Creo que es un lindo punto de partida. Yo amo las películas musicales y nada, creo que para los artistas es un punto de referencia en especial, ¿no? Después, los musicales en Bolivia, a mi parecer, creo que han tenido un cierto protagonismo en estos últimos 10 años. Es como si se hubiese retomado. Pienso así igual de las óperas, que en estos últimos 4 años aproximadamente también han retomado cierta actividad y cierto protagonismo. Es evidente que el público no está todavía preparado o está, no sé si decir, culturizado todavía en ese tema. No es que una persona de la calle dice, yo quiero ir al cine, quiero irme a tomar un café o quiero ir al teatro a ver esta obra que me parece interesante. Creo que no es todavía una opción para nuestro público. Creo que tenemos que seguir trabajando en ese aspecto. Es demasiado importante que la gente escoja el arte para su vida, para sus hijos, como una opción, si se puede decir así, como una opción que ella pueda conocer, que ella pueda elegir, sepa elegir si quiere un teatro musical, un musical, una ópera, un elenco de danza contemporánea, un elenco de jazz, un elenco de folclore, de proyección, no sé, creo que se pueden buscar las maneras para que el público poco a poco se interiorice más y sepa mucho más sobre identificar sobre lo que hacemos, ¿no? Entonces, a mi parecer, todavía en Bolivia falta, hay que seguir trabajando. No, creo que aparte de presentar propuestas profesionales, que eso es lo más importante para que la gente sepa que los artistas tienen una profesión clara. Ahorita la gente no sabe qué profesión tienes. Dice, tú le dices, eres bailarín o eres cantante y ¿qué más has estudiado? Te preguntan. Entonces, no se dan cuenta que este es un estudio formal, con mucha disciplina. Y bueno, creo que es importante que la gente también, nosotros les brindemos propuestas serias,
profesionales y ellos también, entre comillas, compren ese producto y poco a poco vayan, que vaya siendo parte de su vida, escoger ese producto, si se puede decir, escoger cosas que quiere que sean parte de su vida. En este caso, el arte, ¿no? Creo que en esa posición estamos ahora. Hay que seguir trabajando, seguir haciendo propuestas profesionales, pero también pienso que nosotros como formadores, porque nosotros tenemos tanto Leonel como yo, como muchas otras personas que también plantean su trabajo, somos responsables de los artistas que formamos, porque lo que necesitamos son obreros que trabajen por la cultura y el arte, y sea esto una cadena que nos ayude a, a establecernos mejor en nuestro país. Creo que dentro de Latinoamérica estamos un pasito atrás todavía a comparación de otros países. Creo que el país más desarrollado de Sudamérica es Argentina. Entonces, creo que hay que seguir trabajando. Aparte que no tenemos el apoyo del Estado ni ningún tipo de subvención, creo que hay que remar el doble para trabajar sobre esto, ¿no? Entonces, nada, somos responsables de que los artistas sean muy claros en sus intenciones, en cómo impactan en la sociedad. Así que pienso que estamos en esa posición aún en Bolivia, ¿no? Por otro lado, recomendamos que todas las personas que quieran formarse, es claro, no hay una fórmula mágica. Todas las personas y los jóvenes que deciden hacer de esto una forma de vida o vivir del arte tienen que estudiar mucho. Para mí es el que, si es que no tienen la oportunidad de formarse en otros lados y demás cosas, lo que tienen que hacer en Bolivia es formarse y formarse bien, son los mejores, tratar de ser los mejores en nuestro país. Entrenar muchísimo, entrenar en el caso de los musicales, tienes que entrenar canto, tener una buena base, una solidez clara en el manejo de la voz, porque cuando tú combines con la danza, la respiración tiene que ser un trabajo de equilibrio y coordinación entre la respiración para cantar y para bailar, que es muy diferente. Entonces, hay que entrenar mucho, tener una base muy sólida en canto, aprender a bailar bien, aprender a bailar varios estilos. Sé que el jazz es como el hilo conductor en general de todos los musicales, pero creo que es importante manejar, por ejemplo, el ballet clásico, que es la madre de todas las danzas, que sea algo sólido para manejar el centro, para manejar la postura, la presencia. Creo que es demasiado importante. Creo que la parte actoral también no es solamente presentar un personaje. Creo que la parte actoral va más allá de ponerse máscaras como actor, sino es ser uno mismo, ser transparente y generar una transformación en la persona. Eso es lo que va a generar un actor, eh, no sé, con una verdad clara en su actuación. Entonces, es un trabajo, si se puede decir, titánico, es unir tres ramas muy complejas en general, tal vez no profundizar todas, pero sí ser muy sólidos de lo que se trata. No estoy hablando de picotear, sino ser sólidos en esas ramas para poder llegar a ser un artista integral en teatro y comedia musical, ¿no? Entonces, yo sugiero muchísimo y sepan que es un entrenamiento claro para ser un artista de calidad, que tenga un dominio escénico, que tenga un dominio en su persona y cómo se desenvuelve en un entorno. Entonces, creo que es demasiado importante que la gente, a veces uno no tiene la costumbre piensa que todo es práctico, pero nada, también necesita leer, necesita escribir, empaparse de la cultura, de dónde viene, de cuáles son los actores, cuál es la sinopsis, que creo que es demasiado importante. Como les digo, es un trabajo muy, muy grande que uno tiene que hacer como artista, pero cuando uno decide hacerlo, creo que hay buenos profesionales en nuestro país que pueden darle las armas a tantas personas que quisieran involucrarse más en este campo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en Brío Centro Artístico, tenemos un espacio totalmente dedicado a la danza, hemos abierto un departamento de teatro musical donde teníamos 3 horas prácticas de danza,
después 2 horas prácticas de canto, 2 horas prácticas de teatro, 1 hora donde se englobaba todo. Entonces, es un entrenamiento que a veces no está tan acostumbrado el artista en Bolivia en llevar ese ritmo, pero si uno sabe que quiere ser protagonista, porque bailarines hay miles en el mundo, a cantantes igual, pero uno bueno que tenga un excelente dominio, hay muy pocos, ¿no? Así que creo que podemos impulsar, incentivar más a que la gente sea más disciplinada y sepa la magnitud que conlleva pararse en escena y ser un artista integral, ¿no? Hay gente capacitada en nuestro país que puede ayudar a desarrollar el talento boliviano, pero necesitamos también esa contraparte de los artistas, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecido de trabajar en mi país, de trabajar por el crecimiento del arte y la cultura, de haber puesto un centro donde le damos la posibilidad a muchos niños y jóvenes para que puedan asistir. Es el centro más grande que hay en La Paz y, si no me equivoco, en Bolivia, porque son casi 600 metros de espacio donde la gente se siente muy cómoda. Son 3 salas de 15 metros por 10 metros, más un escenario. Es un lugar apto para que la gente esté empapada de lo que es el arte. Y también hay muchos otros lugares en los que pueden aprovechar, formarse y nada, ser muy decididos en lo que uno hace. Uno decide el arte ha llegado al mundo y a nuestro país para quedarse. Solamente que hay que trabajar y trabajar duro para que este se desarrolle en su plenitud y en su magnitud óptima o ideal, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que puedo compartirles. Gracias por la invitación y nada, estoy abierto siempre a cualquier consulta. Creo que estamos ahora cada vez más cerca a un clic de encontrarnos, así que yo estoy muy, muy feliz de poder compartir un poco todo el trabajo que venimos haciendo y un poco mi opinión sobre estos temas, ¿no? Muchas gracias. Yo Claro, quiero cerrar, sí, aportando con una leyenda urbana. Se comentaba que estaban trabajando el guión de una biopic musical sobre uno de los cantantes de cumbia más importantes de Bolivia, y que justamente era un guión de Juan Pablo Piñeiro, que intentaba dar un paso hacia un terreno desconocido en el cine boliviano, que es justamente el musical. Quizás el primero que hizo un intento sería Las Malcogidas, pero que no le llega, ¿no? Todavía. En todo caso, esta historia sobre la cumbia hecha musical en Bolivia es una de esas leyendas urbanas que podríamos seguir alimentando. qué interesante. Sí, 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 sin lugar a dudas. Muchísimas gracias por ese dato también. Y bueno, a modo de cierre, vamos a hablar un poquito del director, de Damien Chazelle, para ya concluir, ¿no? Con este foro, cineforo. Bueno, él es un director estadounidense, ¿no? Que nace en 1985, por lo cual es bastante joven. Y además de que realiza estudios como baterista de jazz, ¿no? Precisamente ese es uno de los motivos por los cuales él hace las películas tan vinculadas a este género musical, ¿no? Al jazz. Y precisamente él es también director de la película Whiplash de 2014. Ujú. Y precisamente ¿no? se inspira en uno de sus profesores para poder crear el personaje del maestro Terence Fletcher, ¿no? Entonces, si no han visto la película, véanla, es muy, muy buena. Ha tenido también nominaciones a los Oscar. Después, bueno, el guión de La La Land lo escribe en 2010 Damien Chazelle junto a su amigo y compositor Justin Hurwitz. Pero los estudios no confiaban en el proyecto porque no veían rentable que un musical llegue a tener éxito, ¿no? Y recién después del éxito con Whiplash en 2014 es que ellos consiguen la atención de los
realizadores de los estudios para poder lanzar en 2016 La La Land. ¿No? También es importante decir, ¿no?, que junto a All About Eve de 1950 y Titanic de James Cameron en 1997, La La Land es la película con más nominaciones a los premios Oscar, ¿no? Tiene 14 nominaciones y gana 6 de ellos, ¿no? Mejor diseño de producción, mejor fotografía, mejor banda sonora, mejor canción original, City of Stars, ¿no? Que es, obviamente esta película también es un homenaje a Los Ángeles, ¿no? A la ciudad de los sueños. Y también gana mejor actriz, Emma Stone gana el Oscar y obviamente Damien Chazelle gana el Oscar a mejor director, ¿no? Y esto lo consigue a los 32 años, convirtiéndose en el director más joven en ganar este galardón. Bueno, con eso cerraríamos esta noche con el comentario que hicieron Elizabeth y Claudio sobre La La Land. Mi nombre es Laura Villarruel y los invitamos de aquí a 15 días a hacer otro cine debate, foro debate en el Cine Club Movie Nights. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias.